Gracias. Ok. Eh, el programa entonces está pensado en ir como profundizando en nuestra propia humanidad, ¿verdad? En el aprender o en el fortalecer lo aprendido ya para cuidar nuestro corazón, para cuidar nuestra persona, para cuidar de nuestra humanidad, ¿verdad? De alguna manera también, no solo visto desde la psicología, que es un poco mi especialidad, sino que eh, también con algunos visos, con algo humedecido también un poco, también desde lo teológico, ¿verdad? O sea, y espero que lo que vamos a ir entonces viendo de verdad eh, les sume, ¿verdad? Eh, les ayude a encontrar a Dios en nosotros mismos, que quizás es la gran intención de esto, ¿verdad? Bien, así sin más, porque el tiempo es, eh, es implacable, quisiera empezar eh, compartiendo con ustedes una canción, o sea, que es así como ya Eric hizo una pequeña oración, pero como una canción que nos ayude de nuevo a, a- a ver la importancia de sentirnos barro y de cuidar de lo humano. Eh, Comparto la canción entonces y luego empezamos nuestra formación. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formó, vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formó, vos sos el barro que amo. Déjame que te sople mi aliento, déjame modelarte a mi imagen, déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje, un barro dócil que confía en su artesano, barro que se funde y nace un nuevo vaso donde lleves el tesoro de mi vida y de mi abrazo. Volver al barro para sentir mi presencia, embarrarse para ganar transparencia, barro abierto al soplo, lo nuevo que hace nueva la existencia. Déjame que te sople mi aliento, déjame modelarte a mi imagen, déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formó, vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco, tu vida
vida está en mis manos. Sos el barro que formó. Vos sos el barro que amo. Y tenele paciencia a tu barro. Y tenele paciencia a tu barro. Y tenele confianza a mis tiempos. Y tenele confianza a mis tiempos. Y mira cómo ejerzo este oficio. Y mira cómo ejerzo este oficio. Y volvete también alfarero. El día a día es taller simple y fraterno donde imaginar lo valioso y lo bueno, donde modelar. Paciente es el diseño de lo nuevo. Volver al barro es consagrar lo cotidiano, es involucrarse, quedando embarrados, es cuidar y amar el rostro bello y frágil de lo humano. Y tenele paciencia a tu barro. Y tenele paciencia a tu barro. Y tenele confianza a mis tiempos. Y tenele confianza a mis tiempos. Y mira cómo ejerzo este oficio. Y mira cómo ejerzo este oficio. Y volvete también alfarero. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formó. Vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formó. Vos sos el barro que amo. El barro que amo. Sí que te conozco. Yo sí que te conozco. Yo sí que te conozco. Yo sí que te conozco. Voy a empezar un poco con esta canción como para eh, eh, dejar ver un poco la importancia, primero de sentirnos barro, ¿verdad? De saber que somos barro. Y que se trata de no solo tener la conciencia de ser barro, sino de tener la conciencia también y la responsabilidad de hacernos un barro dócil, un barro que esté dispuesto a recibir su aliento, ¿verdad? Y eso desde lo que vamos a ver en este proceso de formación es lo que llamamos el cuidado del humano, el cuidado de mi barro, ¿verdad? Que no se vuelva un barro duro, que no se vuelva un barro tampoco muy aguado, ¿verdad? Sino que se vuelva un barro dócil a las manos de Dios. Y para eso no solo necesito que las manos de Dios estén allí, sino que yo mismo también colabore, me haga responsable de tener un buen barro. ¿Verdad? Y ese es un poco lo que vamos entonces a ver en este proceso de formación. Y el día vamos a tener ocho sesiones, ¿verdad? El día de hoy es un poco como para eh, poner, espero yo, un paraguas de todo lo que vamos a ir viendo, de cómo eh, el cuidado del humano es
para empezar, es un pilar. Fíjense que hay algunos autores eh, eh, dicen que son como tres pilares importantes, ¿verdad? Que sostienen la casa, que sostienen el edificio, ¿verdad? Si uno de esos pilares se quita, es muy probable que esa casa, ese edificio que estamos construyendo, se caiga, no tenga la fortaleza para soportar los malos tiempos. O sea, y son como tres pilares. Uno es el espiritual, o sea, es uno de los pilares, no es el único, ¿verdad? Pero es uno de los pilares importantes. El otro pilar es eh, las obras de misericordia, para decirlo desde una forma más teológica, o sea, el encuentro con el otro, la importancia que tiene el otro, ¿verdad? Que dice Juan, ¿verdad? En la primera carta de Juan, que no podemos conocer, amar a Dios si no amamos al hermano, ¿verdad? Entonces, como que otro pilar importante es el encuentro con los otros, el que yo pueda abrir mi corazón y llenarlo de rostros y de nombres, ¿verdad? O sea, la relación con el otro. Y el otro pilar importante somos nosotros mismos, ¿verdad? O sea, nuestro barro, nuestro corazón, nuestra propia humanidad. Y quizás pues empezar un poco con el título de hoy que habla de esto: el cuidado del humano es el pilar olvidado en la vida espiritual. Eh, 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 Nuestro primer tema entonces será para hacer una argumentación desde dos perspectivas. O sea, primero, que para ver y hacer un breve recorrido de cómo el cuidado del humano, de cómo el cuidado de mi corazón, ¿verdad? Es algo importante en la vida espiritual, vital, ¿verdad? O sea, que no puede haber una espiritualidad sana si no hay una humanidad sana, ¿verdad? O sea, eh, 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 que la relación tiene que ser de mutualidad. Si hay una humanidad descuidada, una humanidad como muy herida, como muy lastimada y sin ser trabajada, normalmente la espiritualidad va a llegar como lo diría Jesús, como el vino nuevo va a caer en odres viejos y los va a reventar, ¿verdad? O sea, y entonces, una primer cuestión que desde donde lo vamos a ver es intentar ver esto, o sea, que una espiritualidad sana eh, eh, únicamente puede ser posible a través de una humanidad sana y que esto es lo vital, el hacer un espacio para el crecimiento, para el personal, para cuidar nuestra propia humanidad, para cuidar nuestro corazón y ver cómo aún así, siendo esto un pilar importante, ha sido olvidado, ¿verdad? Ha sido como ninguneado. Y una segunda perspectiva es que, pues, ver algunas características de este olvido, ¿verdad? O sea, de este descuido que hemos tenido desde lo religioso, sobre todo, ¿verdad? Y de cómo eso afecta nuestra vida espiritual. Y por ahí va a ir un poquito el tema de hoy. Bien. Eh, para esto entonces voy a dividir la formación de hoy en tres puntos. Uno es hablar sobre el cuidado del humano y de lo espiritual. El otro, un segundo punto, es cuáles algunas formas de descuidar nuestra humanidad, viéndolo un poquito también desde lo bíblico. Y un tercer punto será la importancia del humano en el discernimiento espiritual, o sea, el discernimiento espiritual entendido como utilizar nuestra libertad para poder vivir según el corazón de Dios, ¿verdad? O sea, cómo es de importante el uso de esa libertad
para poder vivir según el corazón de Dios. Bien, empecemos entonces por el primero, que es el cuidado del humano y de lo espiritual. Eh, el cuidado del humano es una cuestión un tanto ambigua, así como no tan clara, un tanto confuso en la religión cristiana, sobre todo, ¿verdad? Por un lado, por muchos años ha sido como olvidada, como ninguneada, a veces hasta lapidada por algunas corrientes dominantes de la religión. Solo es de revisar un poco la historia de la religión y ver que esto del cuidado del humano, que no ha sido así siempre, pero que en estos años se ha ido como ninguneando, como olvidando, ¿verdad? O sea, aunque así suceda, no es así en la propuesta que Jesús hace, ¿verdad? O sea, Jesús tanto en sus palabras como en su coherencia de vida, o sea, él Jesús tomó la mayor parte de su vida para profundizar su humanidad. Ya vamos a argumentar esto más adelante, pero empezar a decirlo acá, ¿verdad? O sea, lo que nos queda claro, lo que nos queda claro desde la misma vida de Jesús, ¿verdad? Es que ese proceso es que los teólogos llaman la encarnación, ¿verdad? O sea, que fue un proceso al que Jesús le dedicó la mayor parte de su vida. 30 años, según las escrituras, ahí vamos a argumentarlo luego, pero y desde esa experiencia podemos empezar a decir con claridad esto que está aquí escrito, no se puede ser profundamente espiritual sin hacerse primeramente humano, pero o sea, y esto es como un primer argumento, ¿verdad? De por qué meternos a cuidar nuestro corazón. Eh, un segundo, un segundo como asterisco allí en esto del cuidado del humano y lo espiritual es que eh, solo el ser humano puede ser espiritual. ¿Verdad? O sea, la espiritualidad es parte del proceso de nuestra propia humanización. O sea, solo los animalitos, las plantas, tienen ya un código genético que desarrollan y ya. O sea, mientras que nosotros los seres humanos podemos agarrar otros caminos, podemos agarrar algunos extravíos, algunas veredas, ¿verdad? O sea, podemos darle otro sentido a nuestras vidas. Y eso es importante, o sea, es como una premisa que lo espiritual es todo aquello que genera sentido, que hace, lo espiritual es todo aquello que nos hace trascender, que nos hace ir más allá de la realidad, que podamos ver, eh, eh, mm, eh, por ejemplo, desde los sacramentos, ¿verdad? O sea, que podamos ver en un pedacito de pan y en un poco de vino algo más allá. O sea, eso es ser espiritual, el poder trascendernos con nuestra mirada. La espiritualidad es la llave maestra que me abre la puerta, que me invita a caminar con y hacia Dios. O sea, el, la espiritualidad entonces es lo que, dicho de una manera más concreta, es lo que me permite con libertad discernir y escoger el camino hacia Dios. O quedarme sentado a la orilla del camino, aunque sea en una banca de la iglesia, ¿verdad? Pues no es lo mismo ser religioso que ser espiritual, ¿verdad? Es decir, que puedo ser religioso sin ser espiritual y puedo ser espiritual sin ser religioso. O sea, y el camino a la profundización de mi humanidad, de mi propio proceso de encarnación, es hacerme espiritual.
¿verdad? O sea, es hacer ese espacio en mi vida. Eh, por muchos años, esto fue como casi lapidado, ¿verdad? Como ninguneado, escondido y no tenido en cuenta, sobre todo su rayo en la religión cristiana, ¿verdad? O sea, nos hemos dedicado con más empeño y fuerza a cultivar nuestros actos externos, o sea, a cuidar las formas de nuestra religión, a seguir las normas como lo más importante de nuestro acercamiento a Dios, y no nos hemos detenido a saborear las palabras de Jesús que en una de ellas nos dice, las normas son para el hombre, ¿sí? No el hombre para las normas. Eh, eh, y esto sucede, una de las razones, pero no la única, pero esto sucede porque muchas veces es más fácil vivir desde la forma que desde el fondo, ¿verdad? O sea, desde las formas que desde lo profundo, ¿verdad? O sea, es decir, solo demostrándole como que al mundo y a nosotros, y a nosotros mismos lo mucho eh, que amamos a Dios a través de ritos y reglas externas. Demostrar con vehemencia, con la vehemencia de los actos externos, ¿verdad? O sea, lo importante que Dios es en nuestras vidas. Y eso es importante, pero no nos permite ver con claridad que lo importante, que lo realmente vital, no es cuánto yo amo a Dios. O sea, es importante, no estoy diciendo que no. O sea, pero no es lo más vital, no es lo más importante. O sea, lo más importante de querer demostrarle a Dios que yo lo amo, lo más importante quizás es la experiencia de sentirme amado por Dios. O sea, a Dios de alguna manera no le interesa tanto si yo lo amo, sino si yo he tenido la valentía, si yo he tenido la suficiente también humildad para que, para sentirme amado por Él, ¿verdad? Para sentirme eh, eh, encontrado por Él. O sea, esa es la experiencia vital y quizás la más central del cristiano. O sea, no es que yo empiece a cumplir ritos de manera externa, sino que si esos ritos no van acompañados de una experiencia de haberme sentido realmente amado por Dios, es una religión incluso que me aleja de esa experiencia, que de alguna manera me aleja del amor de Dios, por decirlo. Entonces, si la religión, por lo tanto, debe ser un resultado, debe ser una consecuencia del sentirme amado, ¿verdad? O sea, eh, y esto entonces, esta, esta cercanía tierna de Dios que le llaman misericordia, ¿verdad? La experiencia de la misericordia de Dios, de este sentirnos amados sin necesidad de hacer absolutamente nada. Yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame, simplemente llegar y estar, quedarme y ser amado. O sea, esa es, o sea, y entonces esa experiencia de ser amado de manera tan gratuita, sin intereses de que yo tengo que devolverle cosas, ¿verdad? Sino simplemente llegar y sentirme amado, esa experiencia de la misericordia de Dios entonces nos convierte en cauces agradecidos, en canales agradecidos de esa misericordia. Y entonces es importante canalizar toda esa gratitud, o sea, y por eso dice por ahí un dicho, la gratitud es la memoria del corazón. Solo quien se ha sentido amado puede realmente decir gracias, pero o sea, y entonces toda esa gratitud definitivamente desencadena la experiencia de ser dos cosas al mismo tiempo, de sentirnos pecadores
perdonados. O sea, las personas que solo se quedan en el sentimiento de ser pecador y de estarse dando golpes en el pecho, o sea, se quedan a la mitad del camino. Y aquellos que sin sentirse pecador se sienten perdonados, o sea, realmente es una experiencia falsa, inauténtica, ¿verdad? Las dos cosas tienen que estar allí, o sea, de sentir que soy un pecador perdonado, amado hasta el extremo, en esa gratuidad, ¿verdad? O sea, no soy amado porque soy bueno, soy amado porque soy pecador. Y no a pesar de mi pecado, sino precisamente porque soy un pecador. Por eso me ama Dios. Pero, o sea, y entonces es como el amor de nosotros que nosotros damos a los demás debe pasar primero por nuestra propia humanidad. O sea, no hay otra manera más real y auténtica de vivir a Dios. Si no parte de allí, nuestra religión nos aleja de Dios. O sea, nos vuelve, como diría Jesús, sepulcros blanqueados, sepulcros vacíos. O sea, un poco lo que hacían los fariseos, ¿verdad? De que vivían una religión sin esta experiencia vital. Como lo diría San Pablo, ¿verdad? Creo que es en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 va diciendo ahí, dice varias cosas, pero una de las cosas que dice en ese capítulo es que dice, olvidando lo que dejo atrás, me lanzo hacia adelante por ver si consigo alcanzar a aquel por quien he sido alcanzado. ¿Verdad? O sea, es decir, no somos los que encuentran, somos los encontrados, ¿verdad? No somos los que buscan, somos los buscados, o sea, a nosotros es a quien nos buscan. O sea, pareciera que nosotros hacemos el intento y que nosotros somos los que llegamos, pero eh, eh, el amor de Dios, si alguien ha experimentado el amor, está claro que Dios nos primerea, que Dios siempre toma la iniciativa, que cuando yo sienta que yo soy el que la toma la iniciativa, ahí hay que ponerle unos signos de interrogación, o sea, es tener la experiencia de sentirme amado gratuitamente por Dios, ¿verdad? Y para ello, definitivamente, para poder tener esta experiencia de ser encontrados, ¿verdad? Y alcanzados por el amor, debemos tomarnos en serio esto de cuidar y profundizar nuestra humanidad, eso de humanizarnos, eso de cuidar nuestro corazón. Bien, este es el camino que Jesús hace en Nazaret. O sea, hay como lugares importantes de la vida de Jesús, ¿verdad? O sea, uno de esos lugares importantes es Nazaret, ¿verdad? O sea, aquí viene un poco la argumentación que decía al principio del proceso de humanización de Jesús. Eso es lo que voy a intentar hablar acá, ¿verdad? O sea, Nazaret, ¿verdad? Eh, Nazaret era un pueblito de nada, ¿verdad? O sea, un pueblito que no, eh, em, que ni siquiera figuraba en el Antiguo Testamento, o sea, ni aparece en el Antiguo Testamento, o sea, es como que yo les dijera, ustedes conocen una aldea de aquí de Guate que se llama Sacuchún, Sacuchún, ¿sí? Entonces, saber, pues así era Nazaret. ¿Sí? ¿Ustedes conocen Nazaret? En aquel tiempo era así como saber dónde, dónde existe Nazaret. O sea, Nazaret era un pueblito de nada, donde habían, sin mucho, entre 40 50 familias, casas, ¿verdad? O sea, era pequeñita, ¿no? La foto que está allí puesta en esta dice la tradición que esa era la casa de María, donde
María vivió con José y Jesús, ¿verdad? Que se hacían cuevas en la montaña era un pedacito. Yo viví un tiempo con un fraile franciscano que estuvo en Tierra Santa cuidando los sitios sagrados, ¿verdad? De Tierra Santa, y a él le tocó cuidar precisamente la casa de María. Era uno de los guardianes de ese sitio sagrado. Y hizo ahí donde vivíamos, hizo una réplica de la casa, y era una casita chiquitita, así mucho, era de unos 2 metros por 2 metros, y así todo chiquito, y yo le decía a Fray Marquito, le digo, y así es, así es, me dice, o sea, era bien chiquitita, o sea, Jesús viene de un lugar donde no existía, de un lugar muy pequeño, ¿verdad? Y de una casita que casi ni existía tampoco en aquel entonces, ¿verdad? O sea, eh, eh, y entonces, a ver, la, la, la vida de Jesús entonces está como eh, la mayor parte del tiempo de su vida Jesús la pasó aquí, 30 años de su vida, 30, ¿verdad? O sea, eh, un dato curioso de esto, ¿verdad? Es que, y significativo es que en estos primeros 30 años de vida de Jesús casi no hay datos. O sea, son bien poquitas las cosas que sabemos de esos 30 años. O sea, eh, em, eh, el evangelista que más habla de este tiempo de Jesús, de estos 30 años, es Lucas, y no nos habla mucho, ¿verdad? O sea, nos habla un poquito de la anunciación, de la visitación, del nacimiento, del bautizo, ¿verdad? O sea, y cuando Jesús se pierde en el tiempo. Y paren de contar, no hay más. 5 cosas. La anunciación, la visitación, el nacimiento, el bautizo y cuando Jesús se pierde. De ahí que como que yo les contara, tengo 30 años. ¿Y qué has hecho en esos 30 años? Pues nací ahí aquí en Guatemala, me bautizaron cuando al nomás nacer y a los 12 años me confirmaron. Y solo eso les digo de mis 30 años, o sea, es realmente nada, ¿verdad? O sea, y ese es el dato, no hay dato, no hay datos, ¿verdad? O sea, sí que está como, algunos teólogos lo suavizan diciendo que esto es la vida oculta de Jesús, ¿verdad? O sea, pero no hay datos. O sea, eh, eh, mm, por eso le llaman esos la vida oculta. Y en muchos evangelios apócrifos, que son esos evangelios que la iglesia no autoriza, ¿verdad? O sea, hay como se leen como muchas historias de Jesús niño que son interesantes. O sea, hay un evangelio que es el evangelio de San Judas, que dice que él estaba Jesús ayudando a José en la carpintería, haciendo una silla, y cuando puso la silla, le hacía falta como 10 centímetros a una pata. Y entonces dice que Jesús se puso a orar, y que se alargó la pata, ¿verdad? Así como de milagro, y quedó la silla ya bien hecha. O sea, en muchos evangelios apócrifos, entonces, se cuentan muchas historias de la niñez de Jesús un poco de esta manera, debido a este vacío que algunos sienten en el evangelio, ¿verdad? Eh, em, la vida de Jesús, entonces, es como una melodía de dos tiempos, ¿verdad? Sea un tiempo largo, unos 30 años, el cual vivió en Nazaret, y un tiempo corto, unos 3 años, el cual vivió de manera itinerante. O sea, los primeros 30 años lo vivió sedentario en Nazaret, y los últimos 3 años los vivió como nómada, ¿verdad? O sea, caminando, algunos evangelios lo ponen caminando de Galilea a Jerusalén, o sea, que es como el caminando hacia Jerusalén. Entonces, eh, eh,
eso es como dos tiempos, como esa una melodía de dos tiempos, una larga, una corta, pero que la melodía dominante está en los dos tiempos, en los dos lugares, ¿verdad? Porque lo que Jesús anuncia, como coloco acá, lo que Jesús anuncia en su vida pública, en su vida itinerante, ¿verdad? Es la experiencia acumulada en los años silenciosos y testimoniales de su vida oculta en Nazaret, ¿verdad? En Nazaret fue donde Jesús se tomó en serio la profundización y el cuidado de su humanidad. 30 años, ¿verdad? Nazaret es entonces es el lugar de la nueva sabiduría. Esa sabiduría en la que, según Lucas, ¿verdad? O sea, iba creciendo Jesús, que además de crecer en estatura y en gracia, ¿verdad? O sea, aquí, allá hay, ya vamos a hablar un poquito después de qué es sabiduría, pero es hacerte experto. Un hombre sabio no es un hombre inteligente, ¿verdad? Tiene inteligencia, pero más que una persona inteligente, es una persona que es experta en humanidad, ¿verdad? Y aquí Jesús se hizo, cuando dice, y creció en gracia y en sabiduría, o sea, creció, se hizo experto en su propia humanidad, ¿verdad? O sea, Nazaret entonces es también como reencontrar esa manera madura de ser niño, ¿verdad? O sea, le, es como, aquí sería como pedirle a María, ¿verdad? A su madre, eh, eh, sobre la que descansa el Espíritu, ¿verdad? Que nos ayude como en ese nuevo nacimiento, la que en esa nueva manera de mirar, de pensar, de juzgar, de sentir, de actuar, ¿verdad? O sea, que es la de su hijo, al que ella vio crecer y llenarse de gracia y de sabiduría. O sea, esa forma de ser niño, de dejarme llevar, ¿verdad? O sea, eso es Nazaret. Es un poco lo que aprendió Jesús, el dejarse llevar, ¿verdad? Nazaret es el lugar donde Jesús aprendió el lenguaje con el que nos habló de su Abba. Dice que en el tiempo de Jesús, y si ustedes ven los judíos, verá que Jesús era judío, eh, los judíos y todas las religiones que estaban en ese tiempo histórico llamaban a Dios de formas bien altisonantes, ¿verdad? El poderoso, el guerrero, el todopoderoso. Incluso en la Biblia, los judíos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se le llama Yahvé. Y no es Yahvé, sino que se escribe Y-W-H-W, es el innombrable, o sea, ¿cómo se pronuncia? No, no es impronunciable, YWHW es impronunciable, porque y viene Jesús y en ese lenguaje que aprendió en Nazaret, le empezó a decir, Abba, que es una palabra que dice que es una forma bien revolucionaria de llamar a Dios, mientras que los otros le dicen el Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, ¿verdad? O sea, Jesús viene y le dice Abba, y es una palabra, Abba es una palabra que en aquel contexto geográfico donde vivió Jesús, donde todavía y en nuestros países también, Abba es una de las primeras palabras que dice un niño, que dice un recién nacido, incluso a veces antes que mamá y que papá. Abba, Abba. Y ahí está la palabra, o sea, es que es como una palabra bien tierna, salida de la boca de un recién nacido. Abba, ¿verdad? O sea, y eh, ese lenguaje lo aprendió en Nazaret, ¿verdad? O sea, es en la infancia donde se aprende el lenguaje, ¿verdad? O sea, y, y en ella aprendió Jesús a manejar los adverbios que resumen gran parte de las paradojas del Evangelio también, ¿verdad? O sea, eh, 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 Nazaret entonces es como es aprender junto a Jesús ese lenguaje que encierra
toda la novedad del reino. Abba, ¿verdad? O sea, pues como pedirle a María también aquí que nos ponga con Jesús, que nos coloque allí, ¿verdad? Que nos enseñe a mirar y a calificar así la realidad, Jesús la aprendió en Nazaret. Nazaret es aprender a creer como María, ¿verdad? O sea, tanto las circunstancias del nacimiento de su hijo, ¿verdad? Como la manera de transcurrir la infancia y su juventud de Jesús en la oscuridad de Nazaret parecían como contradecir las promesas mesiánicas, este será el Salvador, el que va, y María era un niñito que había que limpiarlo, que había que darle de comer, que había que cuidarlo, pero hay como esta cosita tan pequeña que no puede ni hablar, va a ser el Salvador del mundo, pero o sea, esa manera de ver en la fragilidad, en lo pequeño, a Dios. Y eso fue un poco lo que también aprendió Jesús en eso, ¿verdad? O sea, María necesita hacer ese trabajo creyente de unificación, ¿verdad? De integración, de aprender a ver más allá de las apariencias, ¿verdad? O sea, de conciliación entre en lo que escuchaba de Dios, de la promesa que hacía consigo y lo que iba viviendo su hijo. O sea, era un niño, ¿verdad? Ahí haciéndose humano, aprendiendo, no nació ya hablando, tuvo que aprender a hablar, o sea, todo el proceso de humanización, ¿verdad? O sea, y entonces es acercarnos a Nazaret para entender a ser creyente así, ¿verdad? A sentarnos junto a María, ¿verdad? Y hablar con ella con las dificultades, hablar con ella de las dificultades de nuestra fe, ¿verdad? De esa a veces mirada que no nos permite ver más allá de las apariencias. Nazaret, entonces, para finalizar un poco esto, es el espacio ecológico en que crece Jesús y el espacio teológico donde profundiza su humanidad. O sea, y esta es un poquito la argumentación de por qué antes de empezar la vida itinerante, ¿verdad? Y de empezar toda la misión, una primera cosa que hay que hacer es profundizar nuestra humanidad. Vivir profundamente y con humildad nuestra propia Nazaret. Bien, aquí quisieras, por eso podemos decir aquí desde aquí con toda la fuerza que podamos, ¿verdad? O sea, que no hay nada más espiritual que hacerse humano, que encarnarse en lenguaje bíblico, ¿verdad? No hay nada más espiritual que encarnarse, que ese fue el proceso de Jesús, ¿verdad? Que hacerse humano, que cuidar, que profundizar nuestra humanidad. Eh, bien. La segunda parte de lo hoy que quisiera hablar es las dos formas de descuidar, eh, de descuido de lo humano, ¿verdad? Que repercuten en nuestra vida espiritual. Desde ese pedacito tan bello, a mí me encanta, ¿verdad? Es uno que más me gusta del Evangelio, ¿verdad? Que algunos llaman el hijo pródigo. O sea, podemos distinguir al menos dos formas de cómo el no cuidar nuestra propia humanidad puede ser un factor importante para no vivir según el corazón de Dios. O sea, dos formas de alejarnos de Él y de su corazón, que tienen que ver con el descuido de nuestra humanidad. No voy a estudiarlo desde lo teológico, aunque como ven, también un poquito de eso, pero eh, sino que voy a estudiarlo un poquito, a verlo un poquito más desde lo psicológico, ¿verdad? O sea, eh, desde lo humano. Y entonces, a ver,
Hablaremos entonces de los hijos del Padre misericordioso, la parábola del hijo pródigo. Está en Lucas 15, del 11 al 32. Creo que todos hemos de alguna manera escuchado este bello pasaje, ¿verdad? Donde Jesús describe, donde Jesús narra, ¿verdad? A ese al que él llamaba Abba, ¿verdad? El Padre misericordioso. Le dicen el hijo pródigo, ¿verdad? Pero yo me parece que no debería llamarse así, sino es la parábola del Padre misericordioso. Pero esta parábola, cada vez y lo voy a analizar desde ahí, pero cada vez que hablamos de un poco de esta parábola, normalmente nos detenemos en el hijo menor y en el hijo mayor. Y la parábola no está hecha para que nosotros si veamos si somos el hijo menor o el mayor, sino la parábola está hecha para fijarnos en el corazón de Dios y qué tanto mi corazón se acerca al de Dios. No a qué tanto al menor o al mayor, sino la parábola está intentando retratar el corazón tierno de Dios, ¿verdad? O sea, pero decía, hay dos formas de alejarnos de ese corazón tierno, ¿verdad? Hay dos formas que están precisamente vistas en esto. La primera forma es el hijo menor, ¿verdad? Que es la más obvia, y la que más se pregona, ¿verdad? Incluso se llama el hijo pródigo, la parábola, así le llaman, pero al mismo tiempo es la que más redención tiene, es el hijo menor, ¿verdad? O sea, el hijo que descaradamente pide su herencia, casi que le ordena al papá que le dé su herencia, eh, eh, con ello casi diciéndole que para él ya está, ya se puede morir, que ya está muerto, dame. O sea, se da la herencia, sobre todo en el mundo judío, se daba la herencia hasta que el papá muriera. Y este cuate se lo pidió antes, o sea, diciéndole, o sea, por mí estás muerto. Eso es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Y encima lo que me des me lo voy a despilfarrar. Y desperdicia su vida, dice la primera parte del Evangelio, en una vida desordenada, aunque después el hijo mayor, cuando habla dice que con más claridad que se lo fue a gastar en prostitutas, ¿verdad? O sea, esa herencia la desperdició de esa manera, ¿verdad? Y ya sabemos después que termina comiendo hasta la comida de los cerdos, ¿verdad? O sea, allí metido entre eso, y ahí es donde decide regresa, ¿verdad? El asunto aquí es que en este pedacito, ¿verdad? Vemos a un corazón herido. Podemos vislumbrar aquí un corazón adolorido y descuidado de este joven, ¿verdad? Al que llaman el hijo menor. Aquí vemos entonces un corazón que se siente que para que lo amen tienen que comprar el amor, porque en el fondo siente que no es digno de ser amado, ¿verdad? Así como es. La importancia de haberse sentido alcanzado por el amor de Dios, no tanto de lo externo. O sea, entonces es un corazón, entonces, lleno de avaricia, de enojo acumulado, tomado por las ganas de huir del sufrimiento y vivir metido solo en el placer, ¿verdad? Un corazón enfermo de lujuria, de poder, de facilismo, ¿verdad? O sea, es decir, un corazón que no fue cuidado, que no fue cultivado, que no fue construido por su propio dueño, ¿verdad? O sea, estando viviendo con el Padre. O sea, no es suficiente eso, sino Dios necesita de mi libertad y de mi trabajo consciente y responsable sobre mi propia vida y sobre mi propio corazón. Y la otra forma, la segunda forma es el hijo mayor, ¿verdad? Una otra forma de descuidar nuestra propia humanidad que se nos describe en la parábola.
esta, que es la menos obvia, ¿verdad? O sea, que casi ni se ve, incluso hasta se percibe como justa, ¿verdad? O sea, que es, el hijo mayor, ¿verdad? Que le reclama, según él, en justicia al padre, eh, eh, porque él nunca se fue, porque él se quedó, porque él fue, ¿verdad? El hijo en regla, el bien portado, pero por interés, no por lo fundamental, ¿verdad? O sea, que reclama esa justicia al padre, ¿verdad? O sea, se quedó acompañándole, de haciendo las cosas que él quería, ¿verdad? Un hijo bien portado, pero que a pesar de eso no aprendió lo fundamental del corazón del padre, que era la misericordia, ¿verdad? O sea, y por eso es que esta parábola apunta al padre, no a los hijos, pero aquí lo estamos viendo. Pues, y aquí vemos entonces otro corazón herido, otro corazón adolorido, otro corazón descuidado, lastimado, ¿verdad? Lleno de soberbia, ¿verdad? De sentirse que es mejor que el otro. Esa tentación que tenemos los que supuestamente estamos como trabajando en una comunidad y que nos creemos que como hacemos eso somos mejores que los otros y estamos más cerca de Dios y hasta nos hacemos jueces de los otros, o sea, para decirle, y ese que anduvo en prostitutas y somos capaces de convertirnos en jueces del hermano, ¿verdad? O sea, nos hemos... personas entonces que tienen un corazón lleno de soberbia, vacío de empatía, con nada de ternura, otro corazón descuidado y no cultivado por su propio dueño. Pero, o sea, eh, 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 aquí hay y vivien con el Padre. ¿Sí? O sea, no basta, no basta solo el amor de Dios. O sea, yo tengo que poner mi libertad en juego, mi responsabilidad. Yo tengo que cuidar lo que se me da, ¿verdad? De alguna manera, entonces, es que eh, eh, hemos interpretado mal eso de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Nos hemos quedado solo con la primera parte de la frase y le hemos cargado la mano solo a eso de amar al prójimo. Y no hemos caído en la cuenta que lo vital es la segunda parte, es como a ti mismo, ¿verdad? O sea, la medida del amor soy yo mismo. Aquí, este es de un fraile franciscano capuchino, ¿verdad? Que dice, ¿quieres ayudar? Ayúdate primero. Solo los amados aman, solo los libres liberan. Solo son fuentes de paz quienes están en paz consigo mismos. Los que sufren, hacen sufrir. Los resentidos siembran violencia. Los que tienen conflictos provocan conflictos a su alrededor. Los que no aceptan no pueden aceptar a los demás. Es tiempo perdido y utopía pura pretender dar a tus semejantes lo que tú no tienes. Debes empezar por ti mismo. Motivarás a realizarse a tus allegados en la medida en que tú estés realizado. Amarás realmente al prójimo en la medida en que aceptes y ames serenamente tu persona y tu pasado. Amarás al prójimo como a ti mismo, pero no perderás de vista que la medida eres tú mismo. Para ser útil a otros, el importante eres tú mismo. Sé feliz tú y tus hermanos se llenarán de alegría. Y una tercera cosa, pero no perder placer. Una tercera cosa sí es la importancia del humano, del cuidado del humano en el discernimiento espiritual. O sea, ¿qué podemos decir acá? A ver, vamos a detenernos un poco en una de tantas esferas espirituales que se ven afectadas por el cuido o por el descuido de lo humano. Pero, o sea, una primer
y clave, consecuencia, es la calidad de nuestro discernimiento, o sea, eso que escuchábamos en la canción de hacernos un barro dócil, ¿verdad? De hacernos un barro bueno. Eh, em, las manos de Dios están allí, pero necesitan que mi barro sea dócil, y eso es mi responsabilidad, ¿sí? O sea, y entonces la importancia del humano en el discernimiento espiritual. Quizás aquí empezar diciendo que el discernimiento espiritual tiene tres actores, ¿verdad? Tres personajes a los que hay que tener en cuenta a la hora de querer vivir según el corazón de Dios, que tienen voz y voto en nuestras vidas, o sea, que pueden influir para darnos vida o para generarnos muerte. Y que aquí la importancia de esto, o sea, eh, estos personajes, estos actores del discernimiento, eh, pueden o darnos vida en abundancia o muerte en abundancia. ¿Verdad? Voy a detenerme sobre todo en el primer actor, o sea, aquí no es, ya van a ver por qué, pero me voy a detener sobre todo en el primer actor. Hay tres actores. El primer actor soy yo, ¿verdad? O sea, eh, eh, yo o sea, en el discernimiento, en la vida espiritual, y aquí está el ninguneo de nosotros. O sea, creemos que solo está Dios y el mal espíritu, ¿verdad? Y como que nosotros somos el campo de batalla entre Dios y el mal espíritu, y que yo no tengo nada que ver ahí. Entonces sí, porque Dios tiene el control, y yo no tengo nada que controlar, yo no tengo nada que hacer, ¿verdad? O sea, y yo también tengo cosas que decir. También tengo voz y voto en mi oración, en la vida cotidiana, en el diario vivir. No solo habla Dios o el mal espíritu, también yo tengo palabra, ¿verdad? Mi libertad, también yo tengo libertad, también yo tengo conciencia. Y cuando no me conozco, cuando no sé, o sea, también la primera de Juan, solo se ama lo que se conoce. Si yo no me conozco, no me amo, así de sencillo, ¿verdad? O sea, y cuando entonces yo no me conozco, es cuando yo no me amo, dicho de una manera diferente, pero cuando yo no me conozco, lo más fácil es culpar al mal espíritu, es que fue Satanás, es que fue el diablo, ¿verdad? Y poner mis palabras y mis acciones como que yo fuera un títere del demonio, pero o sea, o poner incluso peor a veces mis palabras en boca de Dios y justificar lo que estoy haciendo porque creo que es Dios el que me está hablando cuando soy yo, desde mis heridas, desde mis culpas, desde mis compulsiones, desde mis miedos, desde mis desproporciones, desde todo aquello que me ha traumado, desde todo aquello que me ha dolido y que no he trabajado, ¿verdad? Eh, esa palabra sale en mi oración, esa palabra sale en mi vida espiritual, esa palabra que viene del dolor, dice su palabra en mi vida cotidiana, ¿verdad? O sea, eh, y muchas veces como yo no me veo, esa no ese es el mal espíritu, o incluso desde mi herida soy capaz de hacer a Dios a mi imagen y semejanza, ¿verdad? Y entonces pongo palabras mías en boca de Dios y me justifico con eso, ¿verdad? O sea, eh, eh, a veces hasta he visto papás que les pegan a sus hijos con la Biblia, ¿verdad? O sea, así, ¡ah! Porque así como, hombre, eh, eh, esto es de Dios y a pegarle con la Biblia. Entonces, pongo palabras mías en boca de Dios, ¿verdad? Hago a Dios a mi imagen y semejanza. Allí en realidad no hay discernimiento espiritual, sino una especie de irresponsabilidad disfrazada de Dios. Entonces es el otro, son el mal espíritu, el buen espíritu, ¿verdad? Y a partir de mi discernimiento yo miro qué dirección tomar, ¿verdad? Yo puedo decirle que no a Dios, y puedo decirle que no al mal espíritu, pero también les puedo decir que sí, ¿verdad? Y eso yo tengo que hacerlo de una manera consciente. No soy ni títere de Dios,
ni del mal espíritu. O sea, Dios es el todopoderoso y de lo que, pero no puede sin mi libertad. O sea, eh, eh, yo no sé si así fue así, entonces quizás lo diga yo mal, pero yo no sé a cuántas mujeres en el camino, en la historia se le acercó Dios a pedirles que fueran la mamá de Jesús. Y no sé cuántas mujeres le dijeron que no. En la Biblia cuentan la historia de que María, de que una de ellas dijo sí. ¿Cuántas habrán dicho que no? No sé si eso sucedió, pero podemos decirle que a Dios que no nazca, que no viva. Entonces la primera actora soy yo. O sea, el primer actor soy yo. Y aquí unas palabras eh, eh, de un jesuita guatemalteco que se llama Carlos Cabarrús, que dice en uno de sus libros, dice, no hay manera de vivir lo de Dios si no ha emergido la persona en plenitud. De no ser así, nos aventuramos a que lo que se viva no sea el Dios con mayúscula, ese que Jesús nos ofreció, sino esos dioses pequeños, minúsculos, falsos que nos acechan y nos generan miedo y nos sangran. Es las falsas imágenes de Dios, o sea, se suben, se encaraman en nuestra humanidad no trabajada, no construida. Y otra frase dice, una experiencia de fe que acaece después de haberse encontrado con lo más profundo de la propia existencia, tiene visos de tener más potencial humano y cristiano. Entonces este es uno de los criterios fundamentales para el discernimiento espiritual. Fíjense que en el discernimiento hay cuatro criterios, pero yo suelo hablar del primero. Y es que puedo distinguir que algo es de Dios cuando estas invitaciones, cuando esto que estoy escuchando, me llevan a cuidar de mí mismo, con la misma dedicación que la debo tener con el prójimo, con la misma solicitud del buen samaritano, con el mismo tierno cariño del Padre de la alegre misericordia. O sea, yo soy el primer prójimo tirado en el camino, pero o sea, y debo aprender a cuidar de mí. O sea, cuando a lo que yo me siento invitado, que puede ser muy bonito y muy grande, pero yo me descuido, yo me hago a un lado, yo siento que tengo que luchar, que pelear contra mí, o sea, por ahí no va, ¿verdad? O sea, aquí hay un criterio bien importante, o sea, es yo, en mi persona, mi corazón, es una parte importante, o sea, Dios no, y esto fíjense que lo hacemos me voy a meter quizás un poquito más allá, pero esto hasta en algunos cantos, ¿verdad? Que cantamos en la iglesia, está como metido esto de una manera bien inconsciente quizás y a veces hasta dicho de manera muy poética, pero hay un canto que dice que contradice esto, que va diciendo, o sea, dice, amar es entregarse, olvidándose de sí. No, no hay que olvidarme de mí. O sea, yo soy una persona importante aquí, ¿verdad? O sea, yo soy barro, ¿verdad? Con el que Dios se hace también instrumento. Bien, quisiera entonces ahorita proponerles un pequeño trabajo en grupo para terminar, ¿verdad? O sea, eh, hacer unos grupos luego para dedicar un tiempo para compartir cualquiera de las tres preguntas siguientes. O sea, eh, mm, primera, es releer, si quieren, Lucas 2 del 51 al 52 que dice, bajó con ellos a Nazaret después de haberse perdido en el templo y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas esas cosas en su corazón y el niño crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. O sea, y aquí la pregunta sería, ¿sigues necesitando lo maravilloso, lo extraordinario, verdad? ¿O caes en la cuenta de que vives sumergida ya en lo cotidiano, en algo que es maravilloso y que es extraordinario? Sea,
¿Cómo has profundizado tu humanidad? Una segunda pregunta es releer con calma al Hijo Pródigo, a Lucas 15, del 11 al 31. Y aquí es, con cuál de esos dos hijos te identificas más? ¿Qué tanto tu corazón se parece al corazón del Padre misericordioso? Una tercera es releer con calma este texto de Mateo 19:19. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, y entonces aquí te tomas en cuenta a ti mismo, a ti misma, cuando tomas decisiones tanto desde tu herida como desde tu manantial. O sea, ¿conoces cuál es tu herida? ¿Sabes cuál es tu manantial? Pues, o sea, solo se ama a lo que se conoce. Si yo no me conozco, es muy difícil que me ame. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Creo que ya hablé mucho, pero a ver. No hay preguntas ni comentarios. Reclamos. Ahí está María para recibir reclamos. No. Bien, Yo entonces, tengo una pregunta. dime, Isabel. ¿Cómo, en la práctica, cómo podría yo empezar a conocerme? Porque uno cree que se conoce, como bien lo dijiste tú, pero después de la plática uno hace según lo que los demás o Dios mismo a veces demanda, pero realmente sí, a veces uno no se conoce y no sabe eh, qué es lo que uno quiere en realidad o quién soy. Yo puedo decir yo soy maestra, pero ¿quién soy? ¿Cómo podría yo empezar a conocerme? No, Gracias. a ti, Isabel, gracias por tu pregunta. Hay muchas formas, Isabel, o sea, muchas. Aquí en este proceso de formación vamos a conocer una forma, ni la única ni la mejor, ¿verdad? Para nada, una. Y lo que, pero hay muchas formas de hacerlo. No es que todos necesitemos tener, que ir con el psicólogo y incluso esto mejor si se hace más que con un psicólogo, se hace acompañado de una persona con sabiduría, ¿verdad? Los psicólogos normalmente sabemos de manera intelectual, pero no somos personas sabias, ¿verdad? O sea, entonces aquí es mejor buscar una persona sabia, una persona que haya saboreado la vida. Y quizás una primer cosa es aprender a ser niño y dejarme acompañar. ¿Verdad? O sea, no hay crecimiento humano si no hay un acompañamiento, ¿verdad? O sea, que si no hay un testigo, si no hay alguien que con un poco de mayor sabiduría y de experiencia de la vida me vaya diciendo. O sea, ahí hay un criterio importante. Y después, Isabel, hay muchas formas. Yo espero que en el camino de este proceso poder brindarles una forma, ¿verdad? Y vuelvo y lo recalco, no la única ni la mejor, hay muchas, ¿verdad? Hay muchas. Pero lo importante quizás es tenerla, es abrirme a la idea, abrirme al deseo de conocerme eh, y no creerme que ya soy producto terminado, ¿verdad? Que ya estuvo, como ya hice mi retiro y como ya pasé por aquí, entonces ya soy producto terminado y aquí ya no hay nada que hacer. Pues estás bien equivocado, o sea, por ahí no es, ¿verdad? O sea, es que entonces quizás también tener la actitud de humildad para ver que aun cuando hayamos tenido muchas experiencias, aun cuando hayamos pasado por estudios incluso de psicología y de cosas, no, que eso no quiere decir que nos conozcamos, ¿verdad? O sea, que
que siempre hay cosas por conocer, por ver, por saber de nosotros. Y la vida a veces nos va colocando en diferentes situaciones para que nos vayan a esto, pues no lo conoces, mírate ahí, conócete allí, ¿verdad? Entonces, yo espero, Isabel, que en el camino pueda ofrecerte una forma, ¿verdad? Bien. ¿Alguien más? Gracias. A ti, Isabel. ¿No? Mari, ¿puede hacer usted los grupos? Ah, no, aquí hay, aquí voy yo. ¿Cuántos somos? 26. Somos 26. Sí, En algunos hay 2 personas, pero igual. ok. Entonces vamos a como a compartir un ratito a partir de estas preguntas o a partir de lo que ustedes les haya quedado de la sesión de hoy. Unos 10 minutitos y regresamos. Solo le dan aceptar y van al grupo. Ahí en su celular debe aparecer algo, para darle a aceptar, denle en aceptar y se van al grupo. ¿No le parece ahí Maurita? Ya se fue. Mercedes y Martín. ¿No les aparece una pregunta ahí donde les dicen aceptar? Elmer, ¿a ti no te parece? No me aparece Marita. A ver, Elmer, ¿en qué grupo estás? Elmer, estás en el grupo 4. También Martín. Te voy a mover ahorita, Elmer, y a ver si te aparece. A ver, te voy a mover al... No, ¿Te apareció algo? no. Bien. Ya se fue. Ahora tú, Este, vamos a ponerlo... Es que aquí vamos a dejar sin nadie. ¿Te apareció, Martín? pues, se quedó con Elder. Lo estábamos. Ahí. Voy a darle aquí. No se puede ir Martín ni Mercedes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguien que quieran agregar, que quieran decir, ¿verdad? A esta primera sesión.
¿Cómo les pareció? ¿Van con sus expectativas, incluso por aquí quieran seguir caminando o nos metemos por otro lado? A ver, así rapidito para terminar. Agradezco a Dios primero por la oportunidad de poder seguir conociendo la palabra de Dios y que humanamente tenemos que prepararnos más, ¿no? Para ser nosotros mismos los que buscamos esa ayuda de Dios, ¿no? Buscamos y nos comprometemos humanamente a buscarlo y es una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero que si no nos conocemos nosotros mismos, no podemos dar lo que Dios espera de nosotros. Así que para mí fue una sesión muy productiva, aprendí mucho y bueno, lo dejo ahí. Gracias a Pico. Mi hermano. ¿Algunos? Yo considero que tú hiciste la pregunta si queremos seguir por aquí. Yo estoy 100% de acuerdo en seguir por este camino porque creo que como servidores que hemos caminado con estudios, con conocimientos, sabemos, pero creo que nos hace falta llevar a la práctica muchas cosas, principalmente el amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Nos hemos enfocado quizá más en tratar de amar al prójimo. Y sabemos que tenemos que amarnos, pero creo que nos ha costado llevar a la práctica todo eso de bagaje que tenemos de conocimiento quizá. Entonces me parece un buen estudio tratar la humanidad, porque creo que nos hemos enfocado a trabajar más lo espiritual y creo que es importante también, pero ya que estamos viendo la humanidad es importante tratarlo. Gracias. Muy bien, pues ahí más al terminar esto voy a poner en el chat la presentación de hoy para que la tengan, ¿verdad? Para que la vayan guardando por ahí. Y voy a agregar una hojita de lectura, si quieren hacerla, ¿verdad? O sea, son solo cuatro páginas, ¿verdad? Eh, em, que una primera parte está sacada de un libro de una teóloga católica que se llama Dolores Alexandre, hablando un poquito sobre Nazaret. Eh, la última hojita, ¿verdad? Es así como les coloco ahí una forma de meditar, de reflexionar, ojalá de orar, ¿verdad? Un poquito desde esta perspectiva. Te los envío más tarde. Sí. Entonces vamos a terminar nuestra sesión, ¿verdad? Haciendo eh, pues una pequeña oración. Em, Colocamos en la presencia del Señor en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos conocernos, por permitirnos poder tener la certeza de que es importante vivir nuestra Nazaret, que es importante cuidar de nuestra humanidad, cuidar de tu barro. Queremos pedir, Señor, que nos permitas mm, ser barro dúctil, ser barro dócil, ser barro que crezca en tus manos, que sea fácil para ti el labrarnos, el construirnos. Te pedimos también a ti, María, que nos recibas en tu casa,
en tu corazón, que nos permita sentarnos también como Jesús a tu lado, en el fogón, para poder creer como tú. Terminamos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias entonces y nos vemos el próximo lunes. No. Muchas Parado. gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a todos. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Pasen feliz noche. Gracias, Bendiga. muy bonito todo. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Marita. Bendiciones. Se vio que estuvo su esposita. Ah, sí, estuvo. Sí. La llamé ayer. Ajá. Sí, yo le llamé también que tenía que estar. Ah, bueno, qué bueno, Hermes. Qué Estaba bueno. en mi grupo. Mucho gusto de conocer a su hermano. Pues ahí está mi cachito. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches, feliz noche a todos. Descansen. Gracias.